la gran epopeya, la construcción de la Argentina patagónica. Hace 246 años nacía la comunidad más antigua de la Patagonia. Una comunidad que llegaron inmediatamente después del fundador de don Francisco de Viedma a poner en marcha una comunidad que se tuvo que autogestionar, que se tuvo que autosostener con su trabajo, con el trabajo de la tierra, donde a partir de ese trabajo se proveyeron de alimentos y de todo lo que necesitaban para poder subsistir en lo que por entonces era el confín del mundo conocido. Ponían en marcha, seguramente sin saberlo, la gran epopeya, la construcción de la Argentina patagónica, que nació aquí, a orillas del Río Negro. Este libro, el de Apollán, es el que profundiza mucho más sobre las familias precursoras que llegan a la Patagonia a partir de 1779. Nuestra historia comienza en la ciudad más antigua de la Patagonia, Carmen de Patagones. El 22 de abril de 1779, Francisco de Viedma fundó en pleno territorio tehuelche el fuerte y población de Nuestra Señora del Carmen, a fin de afirmar la soberanía hispana sobre la Patagonia, amenazada por Inglaterra. El cacique negro facilitó la fundación al ceder las márgenes del curso inferior del Río Negro. España en el siglo XVIII, crisis y reformas. El siglo XVIII fue un periodo de crisis para España. Tras la Guerra de Sucesión de 1701 a 1713, los Borbones se decidieron a dar vuelta a la situación, implementando reformas tanto hacia adentro de la península como en sus posesiones en América. Tenía que dar vuelta a una situación de una economía y de una sociedad y una industria atrasada que había quedado muy rezagada respecto de sus vecinos europeos. España había perdido territorios en Europa y enfrentaba competencias de potencias como Inglaterra y Portugal. Las costas patagónicas eran visitadas con asiduidad especialmente por barcos ingleses. Se surtían en sus costas, tenían relación con los pueblos originarios y se surtían de víveres, de agua dulce, de cueros, de pieles, fundamentalmente de alimentos. Estos estrechos vínculos no hacían ninguna gracia a España porque temían que los ingleses, así como en su momento ocuparon Malvinas, pudieran ocupar las costas patagónicas. La idea entonces era instalar poblaciones que realizaran la agricultura, que obtuvieran los frutos de la tierra y que se pudieran autosostener. Junto con ellos, una fortificación, más allá de la presencia militar que era necesaria, era que hubiera pobladores. El hecho de que hubiera pobladores servía para asentar los derechos soberanos, más que las fuerzas militares. España inició la captación de familias, poniendo bandos en distintas regiones de España, de modo tal que se llegó fundamentalmente a Galicia, a León, dentro de ello la Maragatería, no se sigue Castilla y Aragón. Los pobladores firmaban con la corona una contrata que establecía los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Entre las cosas que se ofrecía para atentar a estos pobladores, a estos futuros pobladores, eran las tierras, semillas, instrumentos de labranza y vivienda, buscando preferentemente hombres casados que contaran con un oficio, ya sea agricultores, artesanos, carpinteros, herreros, albañiles, pero fundamentalmente agricultores. De todo lo prometido, lo que no se cumplió para nada fue con las viviendas. Los pobladores tuvieron que alojarse primero en chozas hechas de carrizo, pajonales, y hasta que se instalaron en las cuevas que labraron en las barrancas. ¿Qué razones llevaron a emigrar a estas familias a un sitio desconocido? Y engañadas porque se les decía que iban al Río de la Plata, en ningún momento se dijo que iban a ir a la Patagonia, porque en tal caso nadie hubiera aceptado ir. Con unas cargas de impuestos muy importantes, con una estructura social, muy retrógrada, con grandes terratenientes, entre los cuales la Iglesia detentaba un gran poder en esto. Y cuando llegan, se encuentran con el frío patagónico, el viento, no están sus casas, tienen que ir a lugares precarios, con un frío extraordinario,
y se encuentran con los pueblos, con los originarios, con los tehuelches. Poco a poco se van dando relaciones de colaboración, que progresivamente se fueron estableciendo relaciones entre los españoles y las autoridades del fuerte, entre ellos y las comunidades indígenas. Bueno, la travesía de España a América duró 3 meses y el primer punto a donde llegan es a Montevideo. Allí se llegaron a ver cerca de 1.800 españoles. De Montevideo se los iba embarcando y se los distribuyó en los 3 fuertes que se establecieron sobre la costa patagónica, uno de los cuales era el fuerte de Río Negro, el fuerte del Carmen. La familia Otero es originaria de la ciudad española de Astorga. Astorga es una ciudad ubicada al norte de España. Es una comunidad autónoma de Castilla y León. Su territorio se reparte entre las comarcas tradicionales de Tierra de Astorga y la Maragatería. Y gracias al impulso dado por el Camino de Santiago, la ciudad experimentó un progresivo desarrollo donde la iglesia tiene un papel protagonista muy importante. Ángel Otero llegó al fuerte del Carmen el día 10 de septiembre de 1781, en el último 5º contingente, de regular estatura, blanco de cara y ojos azules. Ángel Otero se casó con Francisca Badallo y tuvieron varios hijos, entre ellos a María, quien se casó con Domingo Fernández. Tuvieron a varios hijos y entre ellos hijos a Bartolomé Fernández Otero, que en la partida de nacimiento dice Bartolomé F. Otero. Bartolomé se casó con María Josefa del Tránsito Lamas, tuvieron varios hijos y entre ellos a Fermín Hilario Otero. Se casó con Fortunata Felicia Lamas y tuvieron a varios hijos y entre ellos nuestro abuelo Hipólito Marcial Otero. Hipólito Marcial Otero en el año 1920 se casó con Ángela Massey. De esa unión nacieron Felicia, Elmo, Luisa, Hipólito, Edgardo, Raúl Osvaldo, mi padre, Erla y Aldo Otero. Mi padre se casó con Doralisa Guzmán. De esa unión nació Mónica, Adriana y yo, Susana. Mis hijos, María Emilia, Santiago Nicolás, Charlotte María, Joaquín Carlos, su segundo apellido es Otero. Igual que mis sobrinos, Jonathan, Brian, Wesley, Federico y mi sobrina María Agustina. Como se observa en la imagen, se hacen entregas de las parcelas prometidas. A la familia de Ángel Otero le otorgan una gran parcela en la ciudad de Viedma, al sur de la ribera, cerca del embarcadero, en la costa del Río Negro. Actualmente allí se encuentra el monumento a Francisco de Viedma, Sol de Mayo y Bajo Puente. Era una zona privilegiada por la producción agrícola y también porque allí mismo tenían, al tener cerca el embarcadero, tenían el intercambio marítimo. La Revolución de Mayo significó un duro golpe para los pobladores porque una serie de ventajas de que gozaban bajo los Borbones fueron anuladas. Por ejemplo, durante la colonia el Estado les compraba el trigo a los pobladores a un precio que era el doble del precio del mercado, pero la idea era poder ayudarlos a que se sustentaran mejor. Cosas todas de esa índole, cuando llega la revolución, desaparecen y los colonos se sienten desprotegidos y pierden mucho de lo bueno que tenían. Antes que se cumplían 2 años de la Revolución de Mayo, estalló un motín que se sublevó, digamos ahí, buena parte del pueblo estaba sublevado. 3 distinguidos españoles, prisioneros en Patagones, se apoderan de la fortaleza. 2 comandantes militares viajan a Montevideo
y dejan a cargo, con el cargo de comandante político militar, al señor Domingo Fernández. Domingo Fernández estuvo casado con María Otero y era el bisabuelo de nuestro padre. La guerra con el Brasil. En 1825, la Argentina y Brasil entraron en guerra en diciembre del 25 por la posesión de lo que era la banda oriental del Uruguay. Siempre había sido un lugar de disputa entre portugueses y españoles. Iniciada la guerra, lo que hace Brasil es bloquear el puerto de Buenos Aires para ahogarlo económicamente. A las Provincias Unidas del Río de la Plata, así se llamaba nuestro país, no le quedó más alternativa que utilizar el puerto de Patagones, que en esos momentos era el único puerto alternativo que había sobre la costa patagónica. Ya enterados con tiempo de que iba a venir una expedición brasileña y visto que no iban a llegar tropas de refuerzo, apenas llegó un pelotón de artillería, todo lo que había llegado, que no iba a haber refuerzos, fue una levantada del pueblo en armas. O sea, los vecinos tuvieron que empuñar sus armas y disponerse para el combate. Sobre el Cerro de la Caballada se inició un combate el 7 de marzo de 1827, donde cae muerto el jefe de la expedición brasileña, un inglés, y a continuación, luego de una persecución encarnizada que duró varias horas, logran rendir a las tropas. Más tarde, al tomarse las embarcaciones brasileñas, se culminó, con la derrota absoluta del Imperio de Brasil. Entre tantos hombres, empuñaron las armas decididamente para enfrentarse con soldados profesionales como los que iban a desembarcar. Entre tantos ellos estaba la familia de Ángel Otero. La historia de la fundación del fuerte de Río Negro, nombrado de Nuestra Señora del Carmen en las costas patagónicas, o sea, el origen de dos ciudades sureñas, Viedma y Carmen de Patagones. Los contingentes de colonos españoles que llegaron a la región de la Patagonia fue entre los años 1779 y 1784. En el plano confeccionado por don Francisco de León del año 1802 se observan los primeros asentamientos poblacionales a lo que se llamaba la banda sur de la actual Viedma. Eran Vélez, Gómez, Fernández, García, Otero y Ureña. Solo 6 familias españolas, sumado al tesorero del Ministerio de Real Hacienda, serían las primeras familias, los primeros asentamientos y luego poblaciones a lo que se llamaba la banda sur de la actual Viedma. Hacia 1860, lo que hoy es Viedma iba tomando una personalidad propia y comienzan los movimientos de vecinos para lograr una autonomía respecto de Patagones. Las relaciones con los indígenas fue pacífica y en el año 1854 se firmó un tratado de paz entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el cacique Yanquetruz. En el censo otorgado por el Registro Civil de la ciudad de Viedma, podemos observar en la imagen el nombre de Otero Fermín Hilario, estanciero ya viviendo en la ciudad de Viedma. Uno de sus hijos, Hipólito Juan Fermín, que sería mi abuelo. Viedma y la gran inundación. El 22 de julio de 1899 hubo una gran inundación donde Viedma, capital del territorio nacional del Río Negro, desaparecía bajo las aguas, a lo largo de toda la costa del río y de las numerosas islas que pueblan el tramo inferior del Río Negro. Cientos de familias de quinteros y agricultores perdían todo lo que tenían. Una de esas familias afectada fue la familia de Fermín Hilario Otero, nuestro bisabuelo. Para finalizar, compartiré un párrafo del libro del sacerdote salesiano Raúl Entraigas, quien fuera primo de mi padre, cuyas palabras sean también un compromiso para que la memoria de nuestros primeros pobladores siga viva en cada uno de nosotros. Ya vendrán otros operarios de la pluma que, mejor que nosotros, narrarán al pueblo rionegrino que se derrame a lo largo y ancho de la nueva provincia argentina las vicisitudes de los pobladores que forjaron con sus sacrificios el bienestar presente y el futuro. Bueno, Alejandro, la verdad que yo te súper agradezco todo lo que me has brindado, porque todo comenzó
con la investigación de la familia Otero, y en base a eso yo tenía que ubicar en un contexto geopolítico por qué se vinieron desde España y qué era lo que estaba sucediendo allá, y los primeros pobladores de acá, las poblaciones, los primeros asentamientos en el 1781, o sea, 2 años después de haberse fundado Viedma y Carmen de Patagonia. Así que te súper agradezco. Bueno, vamos a ver qué sale de este video, que seguimos investigando acá. Pero bueno, muchísimas gracias. No, para eso está el museo, para eso está su archivo, está a disposición de la comunidad, y para nosotros es una gran gratificación ayudar a las familias a encontrar sus antecedentes, sus orígenes. Muchas gracias. Y también quiero recalcar a Busto, porque cuando vine hace 4 años estaba él, Jorge Bustos, y bueno, y acá Alejandro, que me ha acompañado. Muchas gracias, y a todo el personal también del Museo Nossi. Muchas gracias de corazón.